Bienvenidos a este curso en línea Radiología para el Médico de Primer Contacto. Soy el Dr. Javier Santiago, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias. Para este módulo 1 abordaremos el tema de interpretación y sistemática de los estudios radiológicos del tórax. Los objetivos para este módulo 1 son conocer las indicaciones más comunes para el estudio radiográfico de tórax, describir las proyecciones más comunes que nos van a permitir identificar las posibles patologías que se estén valorando en el paciente que requiera un estudio radiográfico, determinar las características más comunes, así como la sistemática para poder leer de forma correcta una placa de rayos X y conocer los estudios más solicitados para valorar a un paciente con una determinada patología. Como generalidades de las radiografías de tórax, sabemos que el conocimiento de la anatomía torácica es muy importante a la hora de estar interpretando las diferentes técnicas de imagen que se emplean para el estudio de enfermedades que pueden afectar al tórax. Una placa de rayos X es el método más utilizado y con mayor frecuencia en los pacientes que se encuentran ya sea en un servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización o de manera ambulatoria, y en numerosas ocasiones es la única exploración empleada o disponible. Actualmente sabemos que en los servicios de salud no contamos con los suficientes métodos diagnósticos o la gran mayoría para poder identificar las patologías en cuestión. Entonces, dentro de los que tenemos más acceso y los que comúnmente se emplean son el uso de radiografías. La radiografía de tórax nos va a permitir una exploración que va a abarcar toda la cavidad torácica, las estructuras mediastínicas, como tal los pulmones, que nos van a permitir identificar diversas patologías. Y como tal, pues el estudio de esta radiografía incluye una compleja interpretación que es necesario que sea conocido por el médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar o el médico en el servicio de urgencias, porque de ello va a depender la instauración de entrada, la emisión de un diagnóstico, y con ello el inicio de una terapéutica que va encaminada a la patología la cual se está estudiando. De manera general sabemos que las placas de tórax, las más usadas y las que se deben de solicitar, es una proyección posterior y una proyección lateral. Antes de hablar de la sistemática en cómo se tiene que leer una placa de rayos X de tórax, es importante conocer la forma de obtención de esta placa. Sabemos que esta obtención se tiene que realizar en una proyección posterior-anterior. Se recomienda que el paciente se encuentre en una posición de bipedestación con una expiración máxima. La distancia tiene que estar aproximadamente a 1.80 metros. Esta distancia es la distancia ideal, ya que nos va a permitir y nos va a reflejar el tamaño real de las estructuras a evaluar en la cavidad torácica. Cuando esta distancia no se cumple, cuando es menor distancia, pues se corre el riesgo de maximizar o amplificar las estructuras y con ello tal vez darnos un falso diagnóstico. En el caso tal vez del corazón, al no estar a esta distancia, pues se puede confundir un corazón normal con una cardiomegalia, o en su caso con las estructuras mediastínicas, y que nos puede interpretar como un ensanchamiento mediastinal. Al momento de tomar la placa, como ya mencionamos, tiene que estar en bipedestación. Los brazos deben de estar con los codos flexionados, las manos sobre la cintura, y con esta posición va a permitir que se amplifique la zona pulmonar y la zona mediastinal, que es lo que nosotros vamos a valorar, y con ello evitamos la sobreposición de estructuras. Como tal, es importante conocer esta técnica porque al momento de estar valorando esa placa, de entrada debemos de reconocer si una placa está tomada en bipedestación, si está tomada en decúbito, si está tomada posterior, anterior o anterior, porque de ello va a depender la interpretación que le demos a esa placa. Y como tal, pues la ventaja de esta técnica, como ya lo mencionamos, va a permitir la amplificación de las estructuras mediastinales, y con ello reducimos la cantidad del pulmón que se oculta
y que nos va a permitir una mejor valoración del parénquima pulmonar. Como parte del conocimiento de la radiología es necesario y es importante que el médico conozca las densidades útiles en radiología, que nos va a permitir identificar ya sea lesiones, patrones o hallazgos al momento de visualizar esa placa. La radiografía convencional se limita a la demostración de 5 densidades, las cuales las vamos a mencionar a continuación y van a ir desde la menos densa hasta la más densa. La primera densidad, que es la densidad aire, que aparece con el color más oscuro en la radiografía, la cual podemos visualizar en la radiografía superior derecha. En esta vemos que el aire presente en la placa puede demostrarse de una tonalidad más oscura. Los pulmones llenos de aire demuestran esta densidad. La segunda densidad, que es la densidad grasa, la cual podemos observar en la placa inferior derecha. En esta placa vamos a ver que esa densidad grasa va a tener una tonalidad de gris ligeramente más claro que el aire. En la imagen vemos que esa grasa se observa de esa tonalidad gris y en las flechas que se asocian a la imagen podemos diferenciar esa densidad grasa. Como tercera densidad tenemos la densidad de tejidos blandos o la densidad de líquidos. Esta, cualquiera de las dos, muestra una densidad similar en las radiografías convencionales, de manera que, por ejemplo, en una radiografía convencional no es posible diferenciar el tejido como tal, en este caso las estructuras mediastínicas, en comparación a la acumulación de líquido, que puede ser tal vez que el paciente curse con un derrame pleural y que finalmente va a tener la misma densidad que las estructuras mediastínicas. En la imagen podemos observarla en la imagen izquierda, en las cuales las colecciones líquidas y los tejidos mediastínicos muestran esa densidad similar. Podemos ver, para el caso de esta radiografía, la presencia de un derrame pleural derecho, donde esa densidad es similar a la densidad observada en la silueta cardíaca. Y las últimas dos densidades que son necesarias conocerlas, pues es la densidad calcio, la cual generalmente está contenida en los huesos. Lo observamos en la imagen de la izquierda, en donde las líneas amarillas punteadas representan esa densidad cálcica compuesta por los huesos. Y la última densidad, que es la densidad metal, que aparece con el tono más blanco en una radiografía. Para el caso de esta placa que observamos del lado derecho, los metales presentes en una placa de tórax habitualmente se deben a cuerpos extraños que condicionan alguna lesión en los tejidos blandos o en el propio parénquima pulmonar. En la misma imagen podemos observar la presencia de un cuerpo extraño metálico blanco localizado en el campo pulmonar inferior derecho, la cual nosotros lo podemos distinguir por una densidad diferente en comparación a la densidad ósea. En el cuerpo no suele haber estructuras con densidad metálica. Los medios de contraste radiológicos y las prótesis de rodilla o cadera son ejemplos de estructuras con densidades metálicas coloradas artificialmente en el cuerpo. Entonces, estas 5 densidades es importante conocerlas porque al momento de estar valorando una placa de rayos X, no solo una placa de tórax, sino una placa en general, es importante identificar estas 5 densidades. Bien, entonces, una vez que conocimos ya la forma de cómo tomar una placa de rayos X de tórax, que tiene que ser en póstero anterior, en bipedestación con una inspiración máxima, con la posición de los codos flexionados y las manos colocadas sobre la cadera, y ya conociendo las densidades que podemos encontrar en dicha placa, es importante saber el cómo se tiene que leer una placa de rayos X de tórax. Muchas de las ocasiones, y esto sucede, que en la facultad no nos enseñan de manera correcta cómo se tienen que interpretar esas placas, y es entonces que cuando estamos frente al paciente, frente a una placa, a veces nos puede costar mucho trabajo el interpretar, el primero, cómo leer esa placa, y en segundo, cómo interpretar las diferentes patologías que podemos nosotros encontrar en una placa de rayos X de tórax. Es entonces que esta sistemática va a incluir, y lo mostramos en la imagen, va a incluir en primer momento la valoración de tejidos blandos periféricos. Posterior a eso se tienen que valorar las estructuras óseas, después los recesos costofrénicos y cardiofrénicos, seguido de la valoración de diafragmas, pleura, hilios pulmonares, la vasculatura pulmonar, el parénquima pulmonar, las estructuras mediastinales, tráquea, artefactos que pudieran existir, y con esto
brindar o emitir una conclusión radiológica. En cuanto a la valoración de los tejidos blandos y periféricos, en la imagen lo podemos ver, pues es la valoración de los pliegues axilares, la valoración de la musculatura alrededor de la cavidad torácica. Los músculos a valorar pues son los músculos intercostales, los semidiafragmas, los músculos principales de cuello, tales como es el esternocleidomastoideo, y músculos del hombro. En el caso de las mujeres, las mamas o el borde mamario, la grasa supraclavicular, ya sea hombre o mujer, o los cambios quirúrgicos que se puedan presentar en el paciente. La finalidad de valorar esos tejidos blandos periféricos pues es identificar el aumento o la disminución de la densidad, y lo cual se puede traducir en diferentes patologías. Tal vez estamos ante un paciente con un enfisema subcutáneo que es producto tal vez de un trauma, si hay la presencia de masas, de crecimientos ganglionares, sobre todo en las regiones supraclaviculares, y que esto lo podemos asociar a los cambios que pudiéramos observar a nivel de parénquima pulmonar, y con ello integrar o ir integrando un posible diagnóstico. Siguiendo con esa sistemática en la interpretación de una placa de rayos X de tórax, continuamos con la valoración de las estructuras óseas. En este caso vamos a valorar los arcos costales, vamos a valorar las escápulas, las clavículas, la porción visible de los cuerpos vertebrales. De forma muy general sabemos que al momento de estar valorando esa placa, los arcos costales anteriores siempre van a tener un trayecto oblicuo, como lo observamos en la imagen superior derecha, mientras que los arcos costales posteriores van a tener un trayecto siempre horizontal. Es importante valorar esta situación porque tal vez, por ejemplo, estamos ante un paciente con un posible problema alérgico, un problema asmático. Los cambios radiológicos que nosotros podemos observar en esa placa pues son tal vez la horizontalización de esos arcos costales. En este caso, esos arcos costales anteriores, en lugar de tener ese trayecto oblicuo, van a cambiar de trayecto y se van a hacer horizontales. Más aparte también los datos de atrapamiento de aire, o inclusive la separación o la distancia de esos bordes intercostales nos pueden hacer sospechar que efectivamente ese paciente está cursando con un problema de tipo asmático. Sabemos también que en edad avanzada existe calcificación de los cartílagos costales, dando una apariencia de un crecimiento anómalo. Entonces es importante que, aparte de estar visualizando al paciente, recordar la edad del paciente, porque si encontramos ese crecimiento del cartílago o esa calcificación, pues realmente no lo interpretemos como una patología o como un hallazgo anormal. Simplemente son los cambios degenerativos que se puedan presentar en esos pacientes al momento de estar visualizando esa placa. Además, es importante valorar los bordes, los bordes costales, los cuales tienen que ser paralelos entre uno y otro, y los espacios intercostales siempre tienen que ser iguales en ambos lados. Para poder guiarnos y determinar que estamos ante una placa con una adecuada toma en bipedestación, con una expiración máxima, siempre se tiene que visualizar hasta la novena costilla. Si en esa placa no se visualiza la novena costilla, pues tal vez es una placa que para valorar los arcos costales no nos va a funcionar muy bien, pero si estamos ante un problema o un posible problema de parénquima pulmonar, posiblemente sí nos funcione. Y finalmente, en una placa lateral, para valorar las estructuras óseas, nos va a permitir valorar el esternón. Siguiendo con la valoración de las estructuras óseas, al momento de estar valorando la clavícula, que es como la observamos en la imagen superior izquierda, se tiene que evaluar siempre los extremos internos en relación a las apófisis espinosas para verificar si la placa está bien centrada. Si al momento de estar visualizando esa placa vemos que uno de esos extremos no coincide en relación a la otra, pues tal vez esa placa esté rotada, y eso implica que tal vez las estructuras no están al 100%, no se puedan magnificar al 100% y nos puedan interpretar o nos pueden dar una mala interpretación, o tal vez sea el caso que se puedan superponer estructuras y tal vez nosotros confundirlos con alguna lesión anómala y que finalmente no implica algún cambio anormal, simplemente es
la mala posición y la mala técnica que se tomó de esa placa. Siguiendo con esas estructuras óseas, la escápula también se tiene que valorar. Si sabemos que esa placa se tomó en posterior anterior, en una aspiración máxima, en una aspiración forzada, el borde de las escápulas siempre se tiene que encontrar desplazada y es posible ver el borde interno proyectado sobre los pulmones. Mientras más expiración se realice al momento de tomar la placa, el borde más se aproxima hacia la lateral, porque a veces si no está en expiración máxima, si no está en posición de los codos flexionados y las manos sobre la cintura, ese borde escapular se puede proyectar sobre el pulmón y tal vez darnos una imagen diferente que no tenga que ver con el parénquima pulmonar. Y esto aplica mucho si estamos valorando a un paciente con un posible neumotórax en el cual se va a poder observar una línea pleural, y esa línea pleural es el borde del pulmón colapsado, que en ocasiones se puede confundir simplemente con ese borde escapular que no está desplazado por una mala toma al momento de estar realizando esa placa. En cuanto a la valoración de los diafragmas y los recesos, pues sabemos que los diafragmas tienen una convexidad superior. El hemidiafragma derecho va a estar ligeramente más elevado en comparación al hemidiafragma izquierdo, y esto es por la presencia de la glándula hepática en el caso del derecho. En el caso del izquierdo va a estar un poco más descendido por la presencia del ápice cardíaco. En cuanto a las cúpulas diafragmáticas, generalmente son redondeadas, pero en ocasiones pueden presentar lobulaciones que tal vez pueden ser normales, o en muchas otras ocasiones también nos puede representar alguna patología a ese nivel. En cuanto a las características del diafragma lateral en relación a la pared costal, pues vamos a tener que se tiene que valorar el ángulo costofrénico, que es la imagen que se realiza o que se proyecta, que es la relación entre ese arco costal y el hemidiafragma, ya sea derecho o izquierdo. Y a nivel medial, en cuanto a la imagen, a la silueta cardíaca y en relación al diafragma, pues se va a formar el ángulo cardiofrénico. Del lado derecho sabemos que en ese ángulo cardiofrénico tenemos la sobreposición de la aurícula derecha con ese hemidiafragma, mientras que del lado izquierdo vamos a ver que ese ángulo cardiofrénico va a estar ligeramente continuado en su borde inferior de la silueta cardíaca, y que eso es prácticamente normal. Entonces la visualización de los diafragmas, de los hemidiafragmas, y la valoración de los ángulos costofrénico y cardiofrénico siempre es importante, porque en ellos podemos detectar patologías. Si sabemos que esta placa se tomó en bipedestación, y tal vez estamos ante un paciente con un derrame pleural, pues por gravedad el líquido pleural se va a acumular en ambas bases del pulmón, si es que es un derrame pleural bilateral, o tal vez sea un derrame pleural unilateral, y es entonces que ese líquido acumulado va a borrar esos ángulos costofrénico y cardiofrénico, y que finalmente se va a traducir en el cambio de esa densidad, que es una densidad, como ya lo mencionamos, igual o similar a la densidad que podemos observar en la silueta cardíaca. Entonces es importante conocer la anatomía y conocer que se tiene que valorar los ángulos costofrénico y cardiofrénico, porque eso nos va a representar la identificación de patologías, tal vez en este caso la presencia de un derrame pleural. En estas imágenes vemos, en la imagen de la izquierda podemos ver esos bordes diafragmáticos delimitados por las líneas amarillas. Como ya mencionamos, el hemidiafragma derecho va a estar ligeramente más elevado en comparación al izquierdo. Debajo del izquierdo, igual, si sabemos que esa placa está tomada en bipedestación, se tiene que observar esa densidad más oscura que corresponde a la cámara gástrica. Entonces, si una placa está tomada en bipedestación, siempre se tiene que visualizar esa burbuja gástrica. Si tal vez nosotros solicitamos una placa de rayos X posterior anterior y que sabemos que está tomada en bipedestación, pero que casualmente en el laboratorio no se tomó en bipedestación y se tomó en decúbito, pues parte de la identificación de esa placa es la ausencia de esa burbuja o de esa cámara gástrica.
En la imagen de la izquierda observamos igual el borde de ese mediafragma. La línea amarilla más grande y más extensa corresponde al hemitórax o al pulmón derecho, mientras que la línea más corta corresponde al hemidiafragma izquierdo y se corta por la sobreposición de la silueta cardíaca. En cuanto a la valoración de la pleura, pues sabemos que tenemos dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral. La primera, que es la parietal, va a revestir la cara interna de la caja torácica, va a revestir también el diafragma y parcialmente el mediastino, mientras que la pleura visceral va a recubrir los pulmones y va a presentar reflexiones que separan a los lóbulos pulmonares. Estas reflexiones son llamadas cisuras. En el pulmón derecho vamos a tener dos cisuras, que es la cisura menor u horizontal y la cisura mayor u oblicua, que lo podemos observar en la imagen de la derecha. Estas cisuras van a dividir al pulmón en tres lóbulos, que es el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo se va a observar solo la cisura mayor, la cual va a dividir al pulmón en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Sabemos que estas cisuras son espacios virtuales y que habitualmente solo se observa la cisura menor en la proyección antero-posterior, y la cual va a depender de la cantidad de líquido presente en dicha cisura. En ocasiones, en patologías de tipo infeccioso o inclusive de tipo derrame pleural, que estaríamos hablando de un derrame pleural tabicado, en ocasiones se llegan a observar esas cisuras y que forman parte de los signos radiológicos que pudieran evidenciarse en este tipo de patologías. Entonces es importante conocerlas, que están esas cisuras anatómicamente, que en esa placa no se van a observar esas cisuras a menos de que exista un padecimiento como tal a nivel parénquima, y que eso nos va a permitir identificar tal vez desde una infección a nivel de las cisuras, o que simplemente están evidenciadas por la acumulación de líquido, y que eso se traduce en la presencia de un derrame pleural tabicado. En cuanto a la valoración de los cilios pulmonares, pues sabemos que es la región donde las estructuras broncovasculares salen del mediastino hacia el pulmón y viceversa. En estos cilios pulmonares vamos a encontrar las venas pulmonares, la arteria pulmonar principal y ambos bronquios que entran y salen del pulmón respectivamente. Además, también se pueden observar los ganglios linfáticos a nivel de los cilios pulmonares. Anatómicamente, y es importante hacer esta aclaración, porque al momento de estar valorando esos cilios pulmonares, las estructuras que con mayor frecuencia se identifican son los bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Cada bronquio tiene características específicas. El bronquio derecho es más corto, tiene mayor diámetro, es más vertical, más posterior y se va a dividir primero. En este caso, anatómicamente, se sabe que la arteria pulmonar pasa siempre por debajo del bronquio principal, mientras que en el bronquio izquierdo este es más superior, más anterior, angosto y su dirección es más oblicua. Y en el caso de este bronquio izquierdo, la arteria pulmonar siempre va a pasar por encima de este bronquio. Anatómicamente esto es muy importante saberlo, porque los cuerpos extraños se alojan generalmente y con mayor frecuencia en el bronquio derecho, y esto es por las características anatómicas que el bronquio derecho presenta. Además, otra aplicación en donde nosotros podemos constatar de esta anatomía es al momento de estar evaluando y dándole manejo a un paciente en el servicio de urgencias en cuanto a un manejo de vía avanzada de la vía aérea. Es decir, al momento de introducir un tubo endotraqueal, si superamos o profundizamos más ese tubo endotraqueal, corremos el riesgo de colocarlo en el bronquio derecho, y esto es simplemente por las cuestiones anatómicas que ya describimos. Entonces simplemente es al momento de estar valorando esa placa, siempre se pueden visualizar esos bronquios, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, como parte de las estructuras de los cilios pulmonares. Siguiendo con la valoración de las estructuras mediastinales, sabemos que el mediastino se encuentra en el centro del tórax, va a estar constituido por el corazón, la tráquea, los bronquios principales, esófago, aorta, tronco supraórtico,
arterias pulmonares y venas cavas superior e inferior. Es importante siempre al momento de estar valorando esa placa conocer la anatomía para poder diferenciar las estructuras en esa placa. Para poder valorar de una manera correcta las estructuras mediastinales, siempre se tiene que valorar en esa placa posterior-anterior por partes. Primero el borde derecho, seguido el borde izquierdo y finalmente la aorta ascendente. En el lado derecho o en el borde derecho, de inferior a superior, como lo vemos en la imagen izquierda, la cual se están reflejando y se están dibujando las estructuras que vamos a observar. De abajo hacia arriba vamos a observar la aurícula derecha, el borde de esa aurícula derecha, por encima la vena cava superior y la vena innominada derecha. Del lado izquierdo vamos a observar, igual de abajo hacia arriba, el ventrículo izquierdo, que es la línea amarilla, la orejuela izquierda, que es la línea verde, la arteria pulmonar en azul y el trayecto del arco aórtico y los vasos subclavios. Y finalmente la aorta ascendente, que es la que está situada en el centro del mediastino. En la imagen de la derecha vemos que el corazón ocupa la porción inferior del mediastino, orientado oblicuamente respecto al tórax. Su porción derecha forma su base, la cual está dirigida hacia la derecha, y su porción inferior va a formar la punta dirigida hacia la izquierda. Y esta sobreposición y esta relación entre el borde izquierdo y el borde del hemidiafragma izquierdo nos va a formar el ángulo cardiofaríngeo, que es importante también valorarlo porque en ellos también se puede alojar el líquido pleural y que nos puede interpretarnos como un derrame pleural. En una placa lateral, las cavidades derechas tienen una disposición anterior y las cavidades izquierdas siempre van a tener una disposición posterior, que es como lo observamos en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha se prosigue con la valoración de la tráquea, que también debe de visualizarse, la cual nosotros la podemos observar como una columna de aire que discurre sobre la línea media. Esta columna de aire se puede desviar ligeramente hacia la derecha a nivel del callado aórtico, debido al abultamiento que este forma. El punto final de esta columna de aire que corresponde a la tráquea, pues es la división de los dos bronquios principales, que es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Es importante siempre visualizar esa columna de aire, porque cuando en condiciones normales puede existir tal vez sí esa desviación a la derecha, pero cuando estamos ante padecimientos ya patológicos, llámese un derrame pleural, llámese un neumotórax, que son derrame o neumotórax masivos, pueden generar desplazamiento de esas estructuras mediastinales, y entonces al estar valorando esa placa podemos observar que esa columna de aire pudiera estar desplazada ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, y que eso implica que existe ese proceso patológico y que es importante identificarlo, porque un paciente con un derrame pleural masivo o con un neumotórax a tensión, que es cuando existe desplazamiento de las estructuras mediastinales, requiere y necesita una atención de urgencia. Además, también como parte de esa desviación a la derecha puede estar condicionada o está condicionada por el callado aórtico, por ese botón aórtico. En ocasiones los pacientes que cursan en pacientes hipertensos con calcificación de ese botón aórtico, de ese callado aórtico, puede generar una ligera desviación o más desviada esa columna de aire, y que realmente no implica una patología más grave, sino que simplemente es por la calcificación y el crecimiento de ese callado aórtico está desplazando de manera normal a esa columna de aire. Finalmente, y el último punto por el cual debe de pasar esa sistemática al momento de estar valorando esa placa de rayos X, pues es la valoración del patrón bronquial y el patrón vascular. En cuanto al patrón vascular, vemos que esos trayectos vasculares del tórax deben de ser normalmente de mayor calibre en los lóbulos inferiores y en el lóbulo medio, por lo cual se observan en dichas porciones, es decir, en ambas bases pulmonares. Cuando esta visualización de los trayectos vasculares se invierte, es decir, que no se observan los inferiores y del medio y se observan con mayor facilidad esos trayectos vasculares hacia los ápices,
hablan de un proceso patológico en cuestión. Entonces, como vemos en la imagen, siempre es importante valorar esos trayectos vasculares que en condiciones normales siempre se van a ver en ambas bases pulmonares. Cuando se observan en las ápices o quiere decir que hay una patología cardiovascular que se está manifestando al momento de estar valorando esa placa. En cuanto al patrón bronquial, siempre se van a observar los bronquios principales, como ya lo mencionamos, pero las ramas bronquiales lobulares no son visibles o nunca son visibles debido a la cantidad de aire que albergan los pulmones. Cuando se llegan a observar estas ramas bronquiales lobulares es porque existe un proceso patológico en cuestión. Tal vez, por ejemplo, si estamos ante un proceso infeccioso, una neumonía, estas ramas bronquiales lobulares se van a hacer presentes y es entonces que nosotros al momento de estar valorando esa placa las podemos identificar y podemos sospechar que ese paciente cursa posiblemente con un padecimiento infeccioso. Existen diversos patrones que podemos observar en una placa y que estos patrones van a sugerir procesos patológicos, que no es el tema en cuestión de este módulo. Sin embargo, pues tenemos diversos patrones, el patrón alveolar, el patrón bronconeumónico, el patrón de infiltrado intersticial difuso, que hablan de patologías, sobre todo patologías infecciosas, pero sin embargo, en términos generales, al momento de estar valorando ese parénquima pulmonar, debemos de observar siempre la adecuada expansión pulmonar, primero. Segundo, la adecuada tonalidad a escala de grises, o es lo equiparable a valorar esa densidad de aire en ese parénquima pulmonar. Y finalmente, valorar que no existan imágenes radioopacas o radiolúcidas que pudieran sugerir ocupación alveolar o engrosamiento del intersticio. Aparte de conocer la sistemática en cómo se debe de leer una placa de rayos X de tórax, es importante conocer las proyecciones en las cuales se puede tomar y que es como lo mencionamos al inicio de este módulo. La proyección posterior anterior pues es en donde los rayos X atraviesan al paciente desde su parte posterior hacia su parte anterior. De manera convencional, esta placa se realiza en bipedestación, en inspiración completa, los dorsos de las manos sobre las caderas y los hombros inclinados hacia adelante, para que se puedan abatir las escápulas, el borde escapular no se sobreponga sobre el parénquima pulmonar y eso no nos interprete como una patología pulmonar y que simplemente es la presencia de ese borde escapular. ¿Cómo podemos saber si estamos ante una placa con una técnica posterior anterior? Existen varios datos radiográficos que nos van a permitir saber cómo se tomó esa placa. Siempre las escápulas se tienen que encontrar por fuera de los campos pulmonares, como lo vemos en la línea delimitada que implica ese borde escapular. La presencia de esa cámara gástrica, como ya lo mencionamos anteriormente, la silueta cardíaca es de tamaño real y los cuerpos vertebrales van a adquirir una forma de tienda de campaña. A diferencia de una placa tomada en proyección antero-posterior, la cual suele realizarse con aparatos portátiles en enfermos graves que estén en decúbito, que estén en cama, incapaces de ponerse de pie o incluso en los lactantes, se opta por esta proyección. El paciente normalmente está en decúbito supino o sentado sobre la cama. Se prefiere la radiografía posterior anterior en bipedestación a la placa antero-posterior en decúbito porque existe menos amplificación y la imagen es más nítida. El paciente de pie inspira más profundamente, con lo que muestra más parénquima pulmonar, que es pues el objetivo de esta placa. El aire y el líquido en la pleura son más fáciles de observar en una placa en bipedestación, que es lo que mencionábamos anteriormente. Cuando estamos valorando esos recesos diafragmáticos, el ángulo costofrénico y cardiofrénico, si sabemos que esa placa está tomada en bipedestación y si estamos valorando la presencia de aire o de líquido, un derrame pleural, y por gravedad este se va a localizar en ambas bases de los pulmones, entonces es importante tomar esa placa en bipedestación y con ello poder visualizar en este caso este derrame pleural. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos que esta placa está tomada con una técnica antero-posterior? Al igual que la posterior anterior, van a existir datos radiográficos que nos permiten saber que esta placa fue tomada en esta proyección.
Las escápulas están por dentro de los campos pulmonares. No va a existir cámara gástrica, a diferencia de una póstero anterior que siempre va a estar en bipedestación, siempre se tiene que visualizar esa cámara gástrica. La silueta cardíaca puede adoptar una pseudocardiomegalia y los cuerpos vertebrales siempre van a adquirir una forma rectangular, a diferencia de la póstero anterior que los cuerpos vertebrales van a adoptar una forma de tienda de campaña. Y en la proyección lateral, la cual es una de las proyecciones que siempre debe de acompañar a la proyección póstero anterior por ser considerada el complemento de la radiografía frontal. Por convención, siempre se toma el lado izquierdo. Su importancia radica en que permite evaluar adecuadamente el líquido en las cisuras, patología del lóbulo medio o de la língula, el segmento anterior de los lóbulos superiores, mediastino anterior y posterior, hernias diafragmáticas, el área retrocardíaca, el triángulo retrotraqueal y el triángulo de Reider. En esta placa lateral siempre suelen observarse las líneas contiguas de los arcos costales derecho o izquierdo. La distancia permitida es de 1 a 1.5 centímetros entre arco costal. Debe de observarse los vértices pulmonares y siempre se deben de observar los ángulos costofrénico anterior y posterior completo. Si es así, estamos ante una adecuada toma de esta proyección lateral. Otra cuestión que también debemos de conocer como médicos de primer contacto es valorar la buena calidad de esa técnica radiológica y la cual pues en términos generales nos va a permitir determinar si esa placa nos sirve para identificar la patología que estamos buscando. Para que una radiografía de tórax se considere adecuada debe de reunir las siguientes características que el clínico debe de identificar en la placa. La placa debe de incluir la totalidad del tórax, desde los vértices pulmonares hasta el fondo de los recesos costodiafragmáticos y costofrénicos. La radiografía frontal debe estar centrada. Sabemos que el borde interno de las clavículas debe de coincidir, distancia entre una y otra se deben de visualizar. La columna vertebral tiene que estar en la línea media. La dureza o la penetración de los rayos debe de ser tal que alcance a distinguirse detrás de la sombra cardíaca la columna vertebral tenuamente, segmentada en cuerpos vertebrales y en discos intervertebrales. Además debe de existir una gama bien diferenciada en escala de grises, negro y blanco. La placa, como sabemos, debe de tomarse en inspiración profunda, a menos de que se haya solicitado de otra forma, y siempre se tiene que visualizar hasta el 9º arco costal. Si el paciente lo permite, la placa siempre se tiene que tomar en bipedestación. Sabemos cuándo identificar que esa placa está tomada en bipedestación o cuándo por las condiciones del paciente no se puede tomar en bipedestación y se toma tal vez en decúbito. En las imágenes vemos del lado izquierdo una placa de rayos X de tórax con una adecuada técnica radiológica, es decir, con una adecuada penetración. En el caso de la imagen derecha, pues vemos una radiografía con mala técnica, puede considerarse como blanda o mal penetrada, en donde la intensidad ha sido insuficiente. Y en este caso, pues no observamos la columna vertebral, no se distinguen a través del corazón. La trama vascular da origen a sombras lineales marcadas que pueden simular una infiltración intersticial y que simplemente son parte de ese hileo pulmonar. Y las costillas dan sombras densas, lo cual no permite ver el parénquima pulmonar. En ocasiones se llegan a solicitar estudios especiales para simplemente valorar las características de la caja torácica, hablando en cuanto a las estructuras óseas. Es entonces que no se va a poder visualizar las estructuras mediastinales o como tal el parénquima pulmonar. Pero si estamos solicitando una placa donde queremos ver un hallazgo a nivel pulmonar o a nivel mediastínico y tenemos una placa blanda o mal penetrada, pues realmente no nos funciona porque nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. En el caso contrario, cuando existe exceso de dureza o una excesiva intensidad de radiación, pues vamos a tener también una placa en malas condiciones. La estructura ósea de la columna se ve con toda claridad. La trama vascular
se contrasta escasamente y en estas condiciones una lesión pulmonar que normalmente daría origen a una sombra tenue puede pasar inadvertida. Es entonces como lo mencionamos anteriormente. Si vamos a buscar alguna patología en los arcos costales, pues tal vez este tipo de placas sí nos funciona, pero si nosotros solicitamos una placa, una tele de tórax, que es en póstero anterior y en bipedestación, y nos llegan con esta placa, pues realmente no nos funciona porque no nos permite visualizar las estructuras mediastinales y como tal no nos permite visualizar el parénquima pulmonar. Las indicaciones como tal para la toma de una placa de rayos X de tórax, póstero anterior y lateral, pues existen diversos padecimientos. Dentro de los más comunes pues tenemos la presencia de infecciones, las neumonías, neumonías comunitarias, neumonías nosocomiales, derrame pleural, cuando están abolidos o están borrados los ángulos costofrénico y cardiofrénico, cuando estamos ante un paciente con un posible neumotórax, que tal vez sea un paciente con un traumatismo en la región torácica y queremos descartar ese neumotórax, cuando estamos valorando a un paciente con una posible cardiomegalia, si estamos ante un paciente con una probable tromboembolia pulmonar, también hay cambios radiológicos en el parénquima pulmonar que nos pueden sugerir que ese paciente efectivamente sí está cursando con esa tromboembolia. En pacientes con asma, como ya lo mencionamos, que tal vez los arcos costales estén horizontalizados, hay datos de atrapamiento de aire, hay ensanchamiento del espacio intercostal, nos puede sugerir esos cambios que tienen relación con una patología alérgica. Y finalmente los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también pueden presentarse ciertos infiltrados a nivel pulmonar y que pueden estar relacionados con ese paciente con EPOC. Bien, para finalizar pues vamos a describir una placa de rayos X, que es la forma en cómo se tiene que describir, que es valorando e integrando todo lo que ya hablamos en este módulo. Observamos esta placa en la diapositiva, la cual se trata de una proyección póstero anterior en bipedestación con la paciente localizada a 1.80 metros, en la cual podemos observar las escápulas que están desplazadas hacia afuera, lo cual nos permite visualizar el parénquima pulmonar. Además de una adecuada inspiración reflejada en la visualización del 10º arco costal, en este caso, recordamos que siempre se tiene que ver hasta el 9º arco costal. La orientación de las clavículas es equidistante, por lo cual estamos viendo una placa con una técnica adecuada y en posición adecuada. Seguimos, vemos que no existe ninguna alteración de tejidos blandos con adecuada densidad. Las estructuras óseas son de adecuada densidad mineral, no se observan soluciones de continuidad de las superficies y se observan íntegras. Posteriormente los semidiafragmas del lado derecho e izquierdo se observan íntegros de morfología redondeada. El derecho es más elevado en comparación al izquierdo, que eso ya lo mencionamos, y los ángulos bilaterales están conservados y están presentes. En cuanto a la pleura, no se evalúan las cisuras, lo cual es algo normal. Recordemos también que en ocasiones no se van a observar. Tal vez la cisura menor se puede observar, pero en ocasiones es en mínimos casos. En muchas otras ocasiones sí las podemos visualizar estas cisuras, pero generalmente cuando existe un derrame pleural tabicado. Los cilios se observan de una adecuada altura y amplitud, discretamente más elevado el izquierdo que el derecho, lo cual es normal. Las estructuras mediastinales, la silueta cardíaca de adecuado tamaño y morfología, no se observa ensanchamiento. La tráquea central desplazada hacia la derecha por la presencia de ese arco aórtico. Los bronquios derecho de mayor calibre y vertical en comparación al izquierdo. Por último, los pulmones se encuentran adecuadamente expandidos. Vemos esa vasculatura pulmonar que es prominente hacia las bases en relación a los ápices. Y los pulmones se observan libres, es decir, no se visualizan radiopacidades o radiolucideces dentro de los mismos. Por lo tanto, nuestra conclusión radiográfica es que estamos ante un paciente con una placa de rayos X póstero anterior en bipedestación
de características normales. Bien, entonces pues ya para finalizar este módulo, pues sabemos que las proyecciones más comunes es una proyección postero-anterior, una proyección antero-posterior y una proyección lateral, que cada uno va a tener ciertas diferencias y que es importante que el médico de primer contacto las conozca, porque al momento de estar interpretando esta placa de rayos X de entrada debemos de reconocer si está tomada en postero-anterior o en antero-posterior. Conocer las densidades, que son las mismas densidades que vamos a visualizar en este caso en esta placa de rayos X de tórax, las densidades de aire, de líquido, de grasa, de metal, de calcio, y que nos pueden representar en algún momento la presencia de una patología. La relación y la sistemática en la forma en cómo se tiene que evaluar esa placa de rayos X siempre va a depender del conocimiento anatómico. Al momento de estar visualizando esa placa, todo lo que nosotros visualicemos va a estar en relación a las estructuras anatómicas que ya conocemos. Entonces, cuando identificamos algo anormal que no corresponde a la anatomía como tal, es cuando podemos identificar lesiones o inclusive patologías que puedan representar algún problema en el paciente. Saber también cuando tienen una adecuada penetración, cuando son blandas, cuando tienen una dureza, y que esto no nos va a permitir, si es que la estamos solicitando, para valorar las estructuras mediastinales o como tal el parénquima pulmonar. Bien, pues con esto terminamos este primer módulo, que es la interpretación y la sistemática de los estudios radiológicos de tórax. Espero que la información haya sido de utilidad y continúa con el siguiente módulo, el cual va a